Muchísimas gracias. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, muchísimas gracias por la invitación, porque gracias a usted puedo ver a mis compatriotas de foro en cuando. Muchísimas gracias a todo el Inter-American Institute, a Prisoners Defender, al Diario Las Américas. También quiero hacer dos menciones a Óscar Asa, porque él abrió las puertas de su medio de comunicación para hablar sobre la persecución de los presos políticos, de los perseguidos políticos cubanos en Bolivia, los médicos disidentes. Y también a Saúl Sánchez por acompañarme en las calles cuando peleábamos para que Evo Morales no sea reelecto, cuando él pensaba que era su derecho humano. Muchísimas gracias. El terrorismo de Estado y los presos políticos es, como dicen los americanos, peanut butter and jelly. Están estrechamente vinculados. El terrorismo de Estado es utilizado en Bolivia como herramienta para mantener el control político. Con ella suprimen a la oposición de la manera más cobarde, violándoles derechos fundamentales para legitimar su poder ante la población y el mundo exterior. Y de eso me gustaría hablar al final como una reflexión. El terrorismo de Estado utilizado por la dictadura de Bolivia controla toda la disidencia política y es así que hasta hoy Luis Arce Catacora tiene 295 presos políticos en celdas, detenciones domiciliares, restricciones con arraigo, órdenes de presentarse periódicamente a firmar documentos, extorsiones, seguimientos, intromisiones en sus vidas privadas y o laborales. 2 de los presos políticos han muerto dentro de la cárcel siendo inocentes, como el coronel Javier Fuad Vaca y Marco Aramayo. Un perseguido en la clandestinidad también murió sin la debida atención médica para no ser detenido por la dictadura, y hablo de Juan Carlos Manuel. 8 de ellos se han declarado culpables, han hecho confesiones falsas bajo presión, intimidación, uso de la fuerza, el aislamiento durante interrogatorios y engaños como promesas de reducción de una posible sentencia, como Freddy Machicao y César Apaza, a quienes estaban asesinando dentro de la cárcel, ambos productores de hoja legal de coca en los Yungas, La Paz, y así también varias mujeres de Santa Cruz. Con el terrorismo de Estado en Bolivia reprimen la libertad de expresión. Los presos políticos son utilizados como el ejemplo de lo que les pasaría a quienes opinen diferente. Con esta táctica no solo suprimen la libertad de expresión, sino también la libertad de asociación. Encarcelando líderes, activistas y opositores, evitan que grupos de personas se organicen para protestar en contra de sus regímenes autoritarios. Con este método, la dictadura de Bolivia ha encarcelado a cientos de activistas de zonas urbanas, rurales y campesinos, específicamente agrupaciones juveniles de la resistencia en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, y campesinos productores de hoja de coca lícita o legal en los Yungas. No quiero dejar de nombrar periodistas, reporteros y caricaturistas que también han sido encarcelados y perseguidos. Los presos políticos de Bolivia son usados por la dictadura para intimidar y disuadir a los otros, para que otros no se expresen o no expresen su opinión política y no se atrevan a ser contestatarios o tomen acciones en contra del régimen. Por eso tenemos una oposición sometida y funcional a la dictadura con miedo de ejercer el mandato de sus votantes, porque se ven en el espejo de presos políticos como Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari, exministros, militares, policías y otros líderes políticos y de orden público que cumplen tiempo de cárcel por delitos que jamás cometieron. El terrorismo de Estado de Bolivia, en complicidad del aparato judicial por la inexistencia de la separación de poderes, etiqueta a sus opositores para cubrir su autoritarismo. A los jóvenes que se organizaron de manera pacífica para protestar, los clasificaron de terroristas. A los policías y militares que cumplieron funciones en el gobierno transitorio constitucional del 2020, los clasificaron de golpistas y genocidas. Con esto justifican las detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos que cometen contra los presos políticos. Con esto se lavan la cara ante la comunidad internacional, pretendiendo ser reconocidos como garantes del orden y la seguridad nacional. Les dije que iba a cerrar con una reflexión. Negar la existencia de los presos políticos de Bolivia es ponerse del lado de la tiranía y dejarles el camino fácil para que sigan reprimiendo al pueblo boliviano que quiere libertad. Es ser cómplices del terrorismo de Estado, que a su vez es financiado por la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. Tal vez muchos callan por ignorancia.
otros por compromisos que tienen con sus organizaciones ante otras organizaciones. Pero yo estoy aquí en nombre de todo el equipo de Global Human Rights League para sacarlos de su ignorancia sobre los crímenes de la dictadura de mi país y con un solo compromiso: la libertad de los presos políticos de Bolivia, porque tienen los mismos derechos humanos que los presos políticos de Nicaragua, Venezuela o Cuba. Gracias.